Hola a todos, esta es mi primera vez escribiendo aquí. No sé si esto es el lugar correcto, pero necesito saber si alguien más ha pasado por algo similar. No puedo hablar de esto con nadie de mi vida, porque cada vez que lo intento, termino sintiéndome como un loco o algo peor. El eclipse solar del martes pasado era algo que había esperado por semanas. Mi hermano, mi pareja y yo subimos a una colina cerca de casa para verlo sin interrupciones. Llevamos lentes especiales, una manta y un termo con café. Había un ambiente mágico en el aire, de esos momentos donde todo se siente importante. Cuando el eclipse llegó a su punto máximo, hubo ese momento de silencio absoluto. Incluso los pájaros dejaron de cantar. Y no sé si fue mi imaginación, pero juraría que podía escuchar mi propio corazón. Fue hermoso, pero también inquietante, como si todo el mundo estuviera aguantando la respiración. El problema comenzó esa noche. Mientras estaba en mi habitación, revisando las fotos que tomé, noté que las sombras en las imágenes eran raras, como si estuvieran ligeramente borrosas, pero no porque estuviera mal enfocado. Había un borde extraño, como un halo, alrededor de las siluetas. Pensé que era un problema con mi cámara. Luego, al apagar las luces para ir a dormir, vi algo en la esquina de mi habitación. Mi lámpara proyectaba mi sombra en la pared, pero esta parecía más oscura de lo normal, más sólida. El corazón se me detuvo cuando noté que la sombra parecía moverse, apenas, como si estuviera respirando. Me levanté y revisé mi lámpara, pensando que era un efecto de la luz, pero no. Cuando volví a mirar, la sombra seguía allí, latiendo suavemente, como si tuviera un pulso propio. No le dije nada a mi pareja al día siguiente, pero noté que también estaba inquieta. Pregunté si había dormido bien y simplemente dijo: No, tuve un sueño raro. Durante los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Las sombras de los objetos en mi casa empezaron a cambiar. Al principio eran pequeños detalles. La forma de una silla parecía un poco distinta a su sombra, o las de las plantas se estiraban demasiado, como si crecieran hacia un punto que no podía ver. Pero el viernes por la noche, las sombras comenzaron a moverse cuando no las estaba mirando. Sé cómo suena. Incluso escribir esto me hace sentir como un loco, pero juro que lo vi. Dejé un libro en la mesa, y mientras me levantaba para ir al baño, vi por el rabillo del ojo que la sombra del libro se movió hacia el borde, como si estuviera siguiendo algo. Cuando me giré para verlo de frente, estaba en su lugar. Pero esa imagen quedó grabada en mi mente. No quiero alargar esto demasiado, pero necesito saber si alguien más ha notado algo extraño desde el eclipse. ¿Es posible que esto tenga alguna explicación lógica? No sé si estoy perdiendo la cabeza o si algo realmente pasó ese día. Voy a adjuntar una foto que tomé de la colina durante el eclipse. Quizá alguien aquí pueda notar algo raro que yo no veo. No sé qué más hacer. Después de publicar, apagué mi computadora y traté de distraerme viendo una película con mi pareja. Estaba convencido de que mi post sería ignorado o que alguien me respondería con bromas pesadas. Pero al día siguiente, cuando revisé mi cuenta, el hilo estaba lleno de comentarios. Al principio, pensé que se trataba de curiosos o trolls habituales, pero había algunos usuarios que me respondieron con algo inquietantemente familiar. Lighty82, no estás solo. Desde el eclipse, he notado que mi sombra se alarga más de lo que debería al atardecer. Incluso dentro de la casa, mi perro no deja de ladrar en las esquinas donde no hay nada, pero sus ojos están fijos en algo en el suelo, en las sombras. Broken Umbra. He escuchado sobre esto antes. Las sombras no deberían respirar. Si es lo que creo, no intentes enfrentarte a ellas directamente. Solo ignóralas. No mires demasiado tiempo. Omen Seeker. ¿Eres del hemisferio norte? Estoy empezando a pensar que esto solo afecta a lugares donde el eclipse fue total. La forma en que describes la sombra parece coincidir con algo que vi anoche. Una sombra en la calle me siguió hasta casa. Mi corazón dio un vuelco. La idea de que esto estuviera afectando a más personas era aterradora, pero al mismo tiempo me daba una extraña sensación de alivio.
No estaba solo en esto. Esa misma noche decidí grabar mi habitación. Coloqué mi teléfono en un trípode, apuntando hacia la esquina donde había visto la sombra pulsar por primera vez. Lo dejé grabando toda la noche. Cuando revisé el video al día siguiente, al principio no vi nada extraño. Pero justo a las 3:14 am, la sombra en la esquina pareció alargarse, como si estuviera siendo jalada hacia el suelo. No hubo movimiento visible en mi cuarto, todo estaba estático, pero la sombra parecía viva. Lo más perturbador fue que, justo al final del video, la sombra se levantó ligeramente del suelo, como si tratara de separarse de la pared. Lo subí al hilo en el subreddit. Las respuestas no tardaron en llegar, y no ayudaron a calmarme. Shadewalker, por favor elimina ese video. No deberías haber grabado. Ellas odian ser vistas. Silentumbra, esto no es normal. Tu sombra está separándose de ti. Si eso sucede completamente, no quiero asustarte, pero es posible que tú también cambies. La palabra cambiar se quedó atorada en mi mente. ¿Qué significaba eso? ¿Qué me pasaría? Las cosas se intensificaron esa tarde. Salí a caminar por el vecindario, tratando de despejar mi cabeza. El cielo estaba nublado y no había demasiada gente afuera, pero algo me pareció extraño. En varios puntos del camino, noté que las sombras de los árboles no coincidían con la dirección de la luz. Me detuve frente a una farola y miré cómo la luz proyectaba mi sombra en el asfalto. Mi sombra parecía ligeramente más alta que de costumbre, pero lo peor fue cuando se movió sin que yo lo hiciera. Retrocedí de inmediato, mirando a mi alrededor, pero no había nadie. Solo el eco de mis pasos y un silencio opresivo, como el del eclipse. Regresé corriendo a casa. Al anochecer decidí ignorar los consejos de no enfrentarlas. Mi pareja estaba trabajando hasta tarde, así que estaba solo en casa. Encendí todas las luces posibles y me planté frente al lugar donde solía aparecer la sombra. Con un nudo en el estómago, dije en voz alta, ¿qué quieres de mí? El silencio fue absoluto, pero después de unos segundos, sentí un cambio en el aire, como si la habitación se hubiera llenado de algo pesado e invisible. La sombra en la esquina no pulsaba, ahora estaba inmóvil, pero más nítida, como si cada línea estuviera perfectamente definida. Entonces lo escuché. Un susurro, no era una voz clara, sonaba como el viento, pero había algo en ese sonido que transmitía una sensación de urgencia, como si estuviera intentando decirme algo y no pudiera. Me acerqué lentamente, temblando, hasta que diera pocos pasos. Fue entonces cuando noté que no era mi sombra. Tenía forma humana, pero no era mía. Estaba separada del resto de las sombras del cuarto, como si flotara sobre el suelo. Supe, en ese momento, que no era parte de este mundo. Cuando intenté retroceder, sentí que mis pies no respondían. Era como si mi propio cuerpo estuviera siendo jalado hacia esa cosa. Y entonces, antes de que pudiera gritar, todas las luces de la casa se apagaron. Cuando las luces se apagaron, me quedé congelado en la oscuridad. Podía sentir mi corazón golpeando en mis oídos, y lo único que rompía el silencio era mi respiración, rápida y entrecortada. No sabía si debía moverme. No quería dar un paso y pisar eso. No debiste mirar. Di un salto y giré, pero no había nadie allí. La sombra en la esquina ya no estaba. Al menos no podía verla. En mi pánico, busqué mi teléfono para usarlo como linterna, pero cuando lo encendí, algo extraño sucedió. La luz de la pantalla no iluminaba nada. Era como si la oscuridad en la habitación la absorbiera, dejándome en un vacío opresivo. Corrí a tientas hacia la puerta, tropezando con los muebles, y la abrí con fuerza. En el pasillo había un tenue resplandor proveniente de la luz de emergencia del edificio, pero lo que vi me hizo detenerme en seco. Las sombras en las paredes no eran normales. Se alargaban en ángulos imposibles, como si trataran de escapar de la luz, pero al mismo tiempo buscaban algo. Me buscaban a mí. No podía volver a entrar al apartamento.
Bajé corriendo las escaleras hasta la calle, donde las luces de los postes se sentían casi reconfortantes. No importaba que hiciera frío o que estuviera en pijama, lo único que quería era salir de allí. Durante la caminata, intenté llamar a mi pareja, pero la llamada no se conectaba. Revisé mi teléfono y me di cuenta de que la hora estaba congelada en las 3:14 a.m., el mismo momento en que la sombra había comenzado a alargarse en el video. Caminé por lo que parecieron horas, pero cada vez que giraba una esquina, me encontraba en una calle que no reconocía. Era como si la ciudad se estuviera deformando a mi alrededor. Las sombras proyectadas por los faroles se movían como si estuvieran vivas, bailando a lo largo de las paredes y el suelo, estirándose hacia mí. Traté de ignorarlas, pero siempre estaban allí, siguiéndome como depredadores pacientes. Finalmente, llegué a un parque que conocía bien. Me senté en una banca, tratando de recuperar la calma. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Eran lentos, deliberados, y sonaban como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el césped húmedo. Me armé de valor y miré por encima del hombro. Lo que vi me hizo querer gritar, pero mi garganta no emitió ningún sonido. Una figura oscura estaba parada a pocos metros. No tenía rostro, ni rasgos, ni nada que indicara que era humana. Solo una silueta negra, más oscura que la noche que la rodeaba. Lo más aterrador era que no proyectaba sombra propia. La figura levantó una mano y en ese momento entendí que no era una invitación ni una amenaza. Era algo peor, un gesto vacío, como si me estuviera reconociendo, como si dijera: ya eres uno de nosotros. Corrí tan rápido como pude, sintiendo cómo las sombras del parque se cerraban detrás de mí. Al volver la vista atrás, la figura había desaparecido, pero podía sentir su presencia, como si estuviera mirando desde algún lugar más allá de mi percepción. Cuando finalmente llegué a casa, amanecía. Las sombras parecían normales otra vez, pero algo dentro de mí sabía que no lo eran. La sensación de ser observado no se fue. Revisé mi cuenta en Reddit para ver si había nuevas respuestas. Lo que encontré me heló la sangre. Mi publicación estaba eliminada. Alguien había reportado el hilo y todo el contenido estaba bloqueado. Solo quedaba un comentario visible, de un usuario que no reconocía. Eclipse Sleep, no puedes escapar de tu sombra. No cometas el error de pensar que el sol las controla. Ellas lo hicieron posible. Apagué mi computadora y traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas sombras moviéndose. Latían en mi mente sincronizadas con mi propio corazón. Lo peor vino esa noche. Mi pareja finalmente volvió a casa. Quise contarle todo, pero cuando me miró, me di cuenta de algo que me hizo sentir náuseas. Su sombra no se movía igual que ella. Cuando me di cuenta de que la sombra de mi pareja no seguía sus movimientos, algo dentro de mí se rompió. Fingí que todo estaba bien, forzando una sonrisa mientras le preguntaba cómo había sido su día. Pero no podía dejar de mirar esa figura oscura que se alargaba tras ella, moviéndose con una cadencia que no era humana. Esa noche no dormí. Ella lo notó, por supuesto. Me preguntó si estaba preocupado por algo, pero yo solo negué con la cabeza. ¿Qué iba a decirle? Que su sombra estaba viva, que no era suya, y que quizá ya no era completamente ella. A las 3:14 a.m., como un reloj maldito, la electricidad de la casa se fue. No fue un apagón normal. Incluso las luces de emergencia no se encendieron. El aire se sentía espeso, cargado de una energía indescriptible, y el silencio era absoluto, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Fue entonces cuando la vi, una figura oscura en la esquina de la habitación. No era mi sombra, ni la de mi pareja. Era otra cosa. No se movía, pero su presencia era abrumadora, como si estuviera drenando el calor del cuarto. ¿La ves? Susurró mi pareja desde la cama. Su voz sonaba diferente, apagada, como si viniera de un lugar muy lejano. No respondí. Me quedé paralizado mientras la figura parecía desdibujarse, su contorno perdiéndose en la oscuridad. Cuando miré hacia mi pareja, estaba sentada en la cama,
inmóvil. Su sombra se había separado por completo y estaba de pie al lado de la cama, observándome. Ellos solo quieren un lugar donde existir. Dijo ella, pero no era su voz, era algo más, algo frío, distante, que no tenía emoción alguna. De repente, la sombra que estaba junto a la cama se lanzó hacia mí. Sentí un frío cortante atravesándome, como si algo me hubiera arrancado el aire de los pulmones. Todo se volvió negro por un momento, y cuando abrí los ojos, estaba solo. Mi pareja había desaparecido, junto con las sombras de la habitación. Me levanté tambaleándome y corrí hacia la puerta, pero el pasillo estaba completamente oscuro. La única fuente de luz era un tenue resplandor que venía del salón. Me acerqué lentamente, sintiendo cada paso como si estuviera caminando en un sueño. Cuando llegué al salón, vi algo que nunca podré olvidar. Todas las sombras de la casa se habían reunido en el centro de la habitación, formando una especie de masa pulsante. Era como un agujero en la realidad, un lugar donde la luz no podía existir. Y en el centro vi a mi pareja, o lo que quedaba de ella. No tenía rostro, solo una silueta negra que se retorcía y cambiaba de forma, como si estuviera luchando por mantenerse unida. Intenté acercarme, pero una fuerza invisible me detuvo, y entonces lo entendí. Las sombras no eran solo sombras. Eran algo más antiguo, algo que había estado aquí desde antes de que existiera la luz. El eclipse no fue un evento natural, fue una puerta, un momento en que las sombras pudieron reclamar lo que siempre habían estado esperando. No puedes escapar. Dijo la voz de mi pareja, pero esta vez venía de todos lados. Era un coro de susurros que llenaba la habitación. No hay luz suficiente en el mundo para detenernos. Corrí. Salí de la casa sin mirar atrás, dejando todo lo que conocía. Desde entonces, he vagado de un lugar a otro, siempre bajo la luz, siempre evitando las sombras. Pero sé que es inútil. Siento su presencia constantemente. No importa dónde esté, las sombras siempre están allí, acechando, esperando el momento en que baje la guardia. He intentado encontrar respuestas, pero nadie parece saber lo que realmente son. Quizás no hay respuestas. Quizás esto es lo que somos, un destello fugaz de luz rodeado por una oscuridad que nunca desaparece. No sé cuánto tiempo más podré evitarlo. Ya no duermo, porque cuando lo hago los sueños vienen. Sueños de un cielo negro y un mundo donde las sombras caminan libres. Sueños de lo que me está esperando cuando finalmente me alcance. Si estás leyendo esto, por favor, no te quedes a solas en la oscuridad. No confíes en lo que ves en las esquinas de tu habitación. Y por encima de todo, no mires a las sombras durante un eclipse, porque ellas te están mirando.